27. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cavó, dice, y cayó, y fue grande su ruina. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? El contexto de estas palabras, hermanos, es todo lo que ya estudiamos, porque cuando culmina con esta palabra nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando el contexto de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las bienaventuranzas, ¿no? Que era lo que ya veníamos estudiando, cuando habla acerca de bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí nos está hablando de unas características que tiene que tener el Hijo de Dios. Bienaventurados los que lloran. Por ejemplo, ya hablábamos de los que lloran, que el que llora es porque ve su vida que todavía no alcanza la plenitud, la madurez que Dios quiere que alcancemos. Entonces lloramos. ¿Cuándo lloramos? Cuando nosotros vemos que todavía somos pecadores, vemos que todavía somos débiles a una actitud de una persona, nos enojamos o tal vez hasta una tentación de un pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquel que de alguna manera su concupiscencia es el adulterio, ¿no? Y se da cuenta que todavía en su corazón, si viene una persona y le habla, todavía en su corazón quiere tender a pecar en ese pecado, aquel ladrón, ex ladrón, y así cada uno de nosotros nos damos cuenta que todavía no alcanzamos la perfección que Dios quiere que alcancemos, el hombre perfecto. Eso va a ser cuando estemos en su presencia. Y aquí cuando nos dice, bienaventurados los que lloran, es porque lloramos por nuestra condición, diciéndole: Señor, quiero ser más perfecto, Dios, ya no quiero fallarte, Dios, ya no me quiero airar, ya no quiero contestar de esta manera, ya no quiero hacer esto otro delante de ti, Señor, ya no quiero pecar contra ti. Y también hablábamos acerca de los bienaventurados los mansos, ¿no? Que son humildes, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Y así, y esta parte de bienaventurados los pacificadores, ¿no? Que Dios nos ha llamado también a pacificar a la persona que está en contra de Dios, que se vuelva una persona que ahora ya esté con Dios, ¿no? Que hay una guerra entre un pecador y entre Dios, y Dios nos ha llamado a pacificarlos. Si hay una guerra entre el hombre el pecador contra Dios, que eso se quite, y nosotros estamos llamados a eso, a pacificar a las personas con Dios. Digo, porque ese tema fue el que me tocó, y muy interesante, hermano, cuando me di cuenta de eso, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y lo dice: bienaventurados los que sois porque por mi causa os vituperen y os persigan. Y esta es la primera parte que estudiamos, ¿no? Acerca de las bienaventuranzas, que somos bienaventurados nosotros cuando nosotros dejamos que Dios forme nuestras vidas y llegamos a esta estatura, ¿no? Porque aquí está hablando ya de una persona que ya es, o sea, bienaventurado el que es pobre en espíritu, ¿no? Y aquí es cuando nos está hablando. Y después, en la parte del Sermón del Monte, nos da otros 20 subtítulos, 20 pequeños temas de su Sermón del Monte, porque es un sermón completo, pero ya en la Biblia nos lo divide, ¿no? Y aquí vemos a cada uno de ellos, que fue el que estuvimos estudiando en este tiempo. Por ejemplo, cuando habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, y cada uno de estos temas, hermano, es cuando dice Jesucristo: cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Estas palabras que vienen en la palabra de Dios. Todo esto, cuando nosotros decidimos ser sal de la tierra, cuando nosotros decidimos trabajar para que podamos ser luz a otras personas, cuando nosotros nos instruimos en su ley y entendemos lo que es su ley, cuando nosotros nos estamos dejando formar en el área de nuestro carácter que tiene que ver con la ira, por ejemplo, en el adulterio, en el divorcio, en los juramentos, en el amor hacia los enemigos, que a veces nos cuesta un poco de trabajo todavía, ¿no? Amar a nuestros enemigos. En el ayuno, por ejemplo, Jesús y el ayuno. ¿Para qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Y cuando nos hablaba nuestro hermano Luis, por sus frutos nos conocerán, porque aquí nos tenemos que ver nuestros frutos y ver en realidad si estamos alcanzando lo que Dios quiere que alcancemos, porque por nuestros frutos nosotros somos conocidos por las otras personas, y por los frutos nosotros podemos darnos cuenta si una persona en realidad ha nacido de nuevo o no, porque sus frutos van a declarar eso, ¿no? Y la semana pasada que nos hablaba nuestro hermano Walter de que nunca os conocí, ¿no? Que muchos van a llegar a la presencia de Dios y le va a decir: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, lo otro, pero Dios va a decir: nunca te conocí, ¿no?
Y ahí, bueno, cuando dice nunca te conocí, está hablando acerca de una persona que nunca nació de nuevo, pero que adoptó el cristianismo como un estilo de vida y simpatizó con el cristianismo y dijo, oh, pues de aquí soy, y se quedó, pero nunca hubo ese milagro en su corazón, por lo cual le dice a Jesús en el tiempo cuando esté en su presencia ya, porque esto se va a dar cuando esté en el gran trono blanco, en el día del juicio, que es cuando va a estar ese día, Dios va a juzgar a los muertos, ¿no? Y le va a decir, nunca te conocí, es porque nunca lo conocí en realidad. Dios no te puede decir, o sea, no puedes decir, por ejemplo, de tu esposa, es que nunca te conocí. No, sí la conociste una vez. Que se separaron fue otra cosa, que se fue por otro lado fue otra cosa, pero sí la conociste una vez. Y Dios cuando habla acerca de nunca te conocí es porque nunca conoció a esa persona en realidad. La persona nunca nació de nuevo en su corazón, nunca fue una nueva criatura, nunca aceptó a Jesús en su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Eso era lo que nos decía nuestro hermano Walter la semana pasada. Y hoy, hermano, entonces vemos todo esto y hoy lo que nos toca es acerca de que todo esto, hermano, es sobre la base, sobre lo que tenemos nosotros que construir nuestra vida. Hablando ahorita de nuestra vida personal, ¿no? Porque dice la palabra ahí en 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, que las escucha, y dice, y las hace, o sea, no solo que las escuche, sino que las pone en práctica, trabaja en su vida en esto, en su carácter, en su ministerio, en lo que tiene que ver con su ser interior, trabaja en esto, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, cuando nosotros, hermanos, escuchamos, ya lo escuchamos, pero empezamos a trabajar en nuestras vidas en esto, en cada área, si te das cuenta, es un área, cada área es una pequeña área de nuestra vida, cada tema de esto, son 20 temas que tenemos aquí. Cómo es de que cada una nos habla en nuestro corazón algo, porque cada uno de nosotros cuando estuvimos aquí dando el tema dijimos, es que Dios me habló a través de esto y nos sentimos como regañados y es verdad, o sea, y a veces decimos, no, es que a mí me dieron este tema porque han de ver algo en mí con este tema. No, porque te aseguro que si nosotros predicamos toda la palabra nos confronta, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada versículo, cada tema nos confronta. ¿Por qué? Porque nos desnuda. La palabra nos desnuda y te dice, mira, es que cuando tú lees la palabra y tú ves tu estilo de vida que vas llevando, tus actitudes, tus acciones, todo, dices, wow, cuánto estoy fallando. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que lloran en ese momento, ¿no? Porque te das cuenta y nos damos cuenta que en realidad estamos mal delante de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos da la oportunidad de conocer esto para que nos vayamos alineando, ¿no? O sea, todo esto se va a terminar hasta que un día nosotros muramos, pero mientras nosotros estemos aquí es un tiempo para que nosotros nos estemos cada día puliendo, para que podamos ser instrumentos delante de Dios utilizados en sus manos, ¿no? Y esto es parte de eso. Entonces, cuando nos habla así, aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que esta persona que escucha esto, lo escucha, lo pone por obra, dice que es una persona prudente. Dice, bueno, yo investigaba que era prudencia. La prudencia es una virtud fundamental. Cuando le decimos a alguien que sea prudente, lo estamos invitando a evitar acciones audaces, a evitar riesgos y a manejarse de manera conservadora para no equivocarse. Los sinónimos, por ejemplo, de prudente es cuidado, o sea, es una persona que es cuidadosa, hablando de todo esto. Es una persona que tiene templanza, es una persona que es cautelosa, que tiene tacto para las cosas, es sensato, tiene cordura y tiene madurez. Esa es una persona y eso es a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos un día a llegar. O sea, que cada una de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que seamos luz para otras personas, que mis acciones, que lo que yo hablo, que como yo me manejo, traiga luz a la otra persona que está viviendo en pecado. ¿Te das cuenta? No es como para, oh, yo me aprendí esta ley y así eres y te vas a ir al infierno. No, es como para que la luz que hay en mí, porque esto se tiene que reflejar a través de lo que yo soy, pueda alumbrar a otros y decir a otras personas, me gustaría ser como él. ¿Por qué? Porque esta persona es respetuosa, porque esta persona ama a su esposa, la trata bien, habla bien a sus hijos, le va bien económicamente. Entonces, eso que tú estás viendo en tu vida trae luz a otra persona cuando le dice, no, es que tú ya no vas a cambiar, tú ya naciste así y así vas a ser, estás maldecido. Pero cuando te ve a ti, esa luz que tú tienes lo está iluminando a él y dice, sí puedes. O sea, ¿y cuál es? Ya es cuando nosotros los llevamos a los pies de Cristo, ¿no? Predicándoles el evangelio. Por ejemplo, cuando habla de la sal, ¿no? Cuando habla de la sal, nos habla nuestra hermana Shirley que la sal es algo como que detiene la corrosión, ¿no? Que en aquellos tiempos se utilizaba para que la carne no se echara a perder y mantuviera como que se guardara, ¿no? Lo que ahora hace el refrigerador, en aquellos tiempos lo hacía la sal.
Pues la sal que hay en nosotros, hermano, debe de hacer que el pecado en la persona se lo siga comiendo, se lo siga tragando. O sea, la sal que hay en mí tiene que venir a caer sobre la persona y decir no, o sea, detener ese pecado. No sé si me entiendo. Porque ¿qué pasa cuando yo, en lugar de ser sal a la persona, yo tengo actitudes que no son correctas? ¿Yo qué voy a generar en la otra persona? Un malestar. ¿Y qué va a hacer ese malestar? Lo va a venir a llevar a pecar contra Dios primeramente y contra la persona. Entonces yo tengo que darme cuenta que yo tengo que ser sal, que en lugar de generar en la otra persona ese pecado, yo tengo que hacer que mejor su pecado se detenga. Y eso es algo cuando lo estudiamos bien, hermano, que es la sal, la luz y cada uno de estos temas, y nos profundizamos, nos damos cuenta la importancia que tiene que cada uno de nosotros vivamos esto en nuestra vida. Cuando nosotros lo vivimos en nuestra vida, nosotros venimos a ser de bendición para otras personas. Nuestra relación con Dios es una relación con Dios sana, y nuestra vida personal, nosotros lo que somos como cristianos, ya sea como esposo, como esposa, ya sea como alguien que trabaja en el ministerio, el puesto que tengan, venimos a hacer esa bendición para los demás y estamos glorificando el nombre de Dios, ¿no? Y bueno, cuando habla acerca de la persona insensata, pues ya no es mucho que decir, ¿no? Ya sabemos lo que es una persona cuando no toma sanas decisiones, ¿no? Dice que el insensato es alguien que es falto de sensatez, que es una persona alocada, o sea, y yo creo que todos entendemos acerca de lo que puede ser, ¿no? Desatinado, o sea, que a veces no atina las decisiones que toma decisiones por tomarlas, y es como aquel que dice, oh, voy a comprar esta casa, ¿no? Y cuando gana bien poco, y entonces se mete en aflicción, o me voy a meter en este ministerio, y no calcula el gasto, y no sabe que tiene responsabilidades, que está su familia y todo, y se aloca y se mete, o sea, es una persona que está desatinada, ¿no? Como que de repente no, y esa es una persona insensata, y que también tiene que ver con alguien que vive su vida a su manera y no toma en cuenta todo esto que estudiamos, ¿no? O sea, que no es sal, no es luz, no conoce la ley, anda de adúltero, no da limosna con un buen corazón, sino la da a veces para que sea visto por otros. Por ejemplo, en la oración, no ora, no ayuna y todo eso. Entonces es una persona que está edificando sobre la arena, como a diferencia del sensato. Cuando pone en práctica esto, está edificando su vida sobre la roca, que dijo Jesús, ¿no? Entonces, cuando edificas tu vida sobre la roca, tú tienes esa certeza y esa convicción de que todo te va a salir bien, aunque vengan las pruebas, porque cuando dice que vienen los fuertes vientos, dice la palabra que sobre los dos soplaron los fuertes vientos. La diferencia es que uno permaneció porque estaba sobre la roca, y el otro dice que fue grande su ruina, porque no tomó en cuenta todo esto en su vida, ¿no? Y es lo que decía nuestro Señor Jesús. Y entonces el contexto de esas palabras, hermanos, son el fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar nuestras vidas, que tiene que ver primeramente con nuestra relación con Dios. Cuando nosotros edificamos esto, hermano, lo ponemos en práctica, ayuda a mi relación con Dios, mi relación con los demás, que tiene que ver con mi familia, con mis hermanos en la iglesia, con mis compañeros de trabajo, como también mi propia santificación mía, ¿no? Y yo glorifico a Dios. Entonces, bueno, eso tiene que ver con los dos cimientos, hermano, y nosotros tenemos que tener claro que como en el Antiguo Testamento siempre decía Dios, le decía al pueblo, y a todos nos dice siempre, pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal, tú escoges por cuál ir. Yo te doy este consejo, camina por el camino del bien y vas a tener bendición. En este tiempo Dios nos dice, ok, pongo delante de ti estos dos cimientos, el cimiento de la arena, el cimiento de la roca. Tú decides sobre cuál edificas tu vida. Eso sí, si edificas sobre la arena te va a pasar esto, pero si edificas sobre la roca vas a vivir esto. Y eso es lo que Dios nos dice en este tiempo en su palabra, hermanos. Entonces nosotros decidimos sobre qué nosotros edificamos nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí, vamos a orar al Señor. Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor Jesús, Dios. Te damos las gracias, Padre eterno, Dios, porque tú has sido bueno, Señor. En esta hora, Dios, cerramos estos temas, Padre mío, Señor, del Sermón del Monte, Señor. Y cerramos, Dios mío, estudiando el tema de los dos cimientos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Nos has abierto las Escrituras, Padre mío, para darnos cuenta, Señor Jesús, sobre qué queremos edificar nuestras vidas, Señor. ¿Sobre la roca que eres tú o sobre la arena, Señor? Aquí estamos, Señor, delante de ti, Dios. Allá en tu lugar, si tú reconoces que has fallado delante de Dios, si reconoces que has venido edificando sobre la arena, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, perdóname, Dios? Ayúdame, Padre eterno, Señor. Ayúdame a edificar mi vida sobre la roca, Señor.
Crea en mí esas convicciones, Padre mío, Señor, para poder tener claro, Dios, hacia dónde voy caminando, Señor, sobre qué voy edificando mi vida, Señor Jesucristo, Dios. Ten misericordia de nuestras vidas, Padre eterno, Dios, para que nosotros podamos redireccionarnos, Padre mío, Señor, porque dice tu palabra, Padre mío, Señor, que si edificamos sobre la arena, Dios, grande será nuestra ruina, Señor. Pero si edificamos sobre la roca, Dios, habrá bendición, Padre mío, nuestra casa permanecerá, Señor. Llámese nuestra familia, Señor, llámese el ministerio, llámese el área laboral, Dios, económica, de finanzas, Señor. Te rogamos, Padre mío, Señor, que nos dé sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Dios, y guía tú nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Ten misericordia, Padre mío, Señor, de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios. Amén.